Existe un descubrimiento que Carl Jung hizo hace casi un siglo, un descubrimiento tan perturbador que cambió por completo su visión de la mente humana. Y aquí está lo que pocos saben. Andrew Huberman confirmó este hallazgo, pero nunca habla de ello públicamente. ¿Por qué? La respuesta te dejará sin dormir esta noche. Imagina descubrir que tu mente no es realmente tuya, que hay algo operando dentro de tu cabeza, tomando decisiones por ti, algo que nunca percibiste que estaba ahí. Jung descubrió esto mientras trataba a una paciente que hablaba idiomas que nunca había aprendido. Idiomas antiguos, a la perfección. No estaba fingiendo. Las pruebas neurológicas lo confirmaron. Algo dentro de ella sabía cosas que jamás podría saber. Y fue en ese momento que Jung percibió algo aterrador. No somos una persona, somos varias. Pero antes de contarles lo que Huberman descubrió al respecto, permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han tenido esa extraña sensación de que alguien los estaba observando? Incluso estando solos, como si hubiera una presencia silenciosa dentro de su propia cabeza. Esa sensación tiene nombre y tiene explicación científica. Jung la llamó complejos autónomos. Eran como personalidades separadas, viviendo dentro de la misma mente, cada una con sus propios recuerdos, sus propias reacciones, sus propios secretos. Y aquí está la parte que nadie les cuenta. Están activos ahora mismo, mientras escuchan estas palabras, observando, analizando, decidiendo si deben continuar prestando atención o dejar de escuchar. Pero Jung era solo un psicólogo, un hombre observando patrones extraños en sus pacientes. No tenía forma de probar que esto realmente existía. No tenía la tecnología para mirar dentro del cerebro. 80 años después, Andrew Huberman sí la tiene. En 2019, Huberman estaba estudiando algo llamado red neuronal por defecto, una red de neuronas que se activa cuando no estás pensando en nada específico, cuando estás ensoñando, cuando estás en piloto automático. Y fue entonces cuando descubrió algo que le heló la sangre. Esa red no es una sola cosa, son varias redes, varias voces, varias presencias operando independientemente dentro del mismo cerebro. Exactamente como Jung lo había descrito. Pero aquí está él. El problema, Huberman nunca conecta públicamente estos puntos. Habla sobre la red neuronal por defecto, habla sobre estados alterados de conciencia, pero nunca menciona a Jung, nunca menciona los complejos autónomos. ¿Por qué no? Porque la verdad es demasiado peligrosa. Les explicaré por qué. Pero primero, necesitan entender lo que realmente está sucediendo en su cabeza en este preciso momento. Existe una voz en su mente que está comentando todo lo que digo, concordando o discordando, analizando si esto tiene sentido, decidiendo si deben confiar en mí o no. Esa voz no son ustedes, es un complejo autónomo, una entidad separada que vive dentro de su conciencia. Jung descubrió que estas entidades pueden tener edades diferentes, personalidades diferentes, incluso géneros diferentes a la persona anfitriona, y nunca duermen. Huberman lo confirma cuando estudia los patrones de actividad cerebral durante el sueño. La red neuronal por defecto continúa activa, continúa procesando, continúa tomando decisiones, incluso cuando están completamente inconscientes. Es como si existiera una segunda persona dentro de ustedes que nunca deja de trabajar. Pero esto se vuelve aún más extraño. Jung descubrió que estos complejos pueden tener recuerdos que la persona consciente no tiene, pueden saber cosas que la persona nunca aprendió, pueden reaccionar a situaciones de formas que la personalidad principal jamás reaccionaría.
Y Huberman lo probó científicamente. En sus estudios sobre neuroplasticidad, descubrió que diferentes partes del cerebro pueden formar recuerdos independientes. Pueden aprender patrones separados. Pueden desarrollar respuestas automáticas que la mente consciente nunca autorizó. Es como si tuvieran huéspedes indeseados viviendo en su cabeza, y ellos están redecorando la casa sin pedir permiso. Pero aquí está la parte más perturbadora. Jung descubrió que estos complejos pueden comunicarse entre sí, pueden hacer acuerdos, pueden conspirar, y ustedes nunca saben que esto está sucediendo. ¿Recuerdan la última vez que tomaron una decisión importante y luego se preguntaron por qué diablos hicieron eso? Como si no fueran realmente ustedes quienes decidieron. No lo fueron. Fue un complejo autónomo, tomando el control temporal de su mente consciente. Jung llamó a esto posesión psicológica. La mente racional secuestrada por una entidad psíquica independiente. Huberman tiene otro nombre para esto. Lo llama estados de baja actividad en la corteza prefrontal, momentos donde la parte lógica del cerebro queda temporalmente fuera de línea y otras redes neuronales asumen el control. Es lo mismo que Jung describió, pero con palabras más agradables para la comunidad científica. Ahora se están preguntando, ¿por qué Huberman no habla de esto abiertamente? ¿Por qué evita mencionar a Jung? ¿Por qué nunca conecta estos puntos de forma directa? La respuesta es política y financiera. Si Huberman admitiera públicamente que Jung tenía razón, que realmente somos múltiples entidades viviendo en el mismo cuerpo, esto cambiaría todo. Cambiaría cómo vemos la responsabilidad personal. Cambiaría cómo vemos el libre albedrío. Cambiaría cómo vemos la propia naturaleza de la identidad humana. Y esto asustaría a mucha gente. Imaginen ir a juicio y que el abogado defensor argumente que su cliente no puede ser responsabilizado por un delito porque fue un complejo autónomo quien lo cometió, no la personalidad principal. Imaginen descubrir que todas sus decisiones importantes en la vida fueron influenciadas por entidades psíquicas que ni siquiera sabían que existían. Imaginen darse cuenta de que su personalidad, aquello que llaman yo, es solo una de las varias voces compitiendo por el control de su mente. Es demasiado aterrador para ser discutido abiertamente, pero Jung no tuvo miedo. Se sumergió profundamente en este descubrimiento y lo que encontró fue aún más perturbador. Descubrió que estos complejos no son aleatorios. Tienen propósitos específicos. Algunos existen para protegerlos, otros para castigarlos, algunos para motivarlos, otros para sabotearlos. Y cada uno de ellos cree sinceramente que está haciendo lo que es mejor para ustedes. Es como tener un consejo interno de personas viviendo en su cabeza, todas con opiniones diferentes sobre cómo deberían vivir sus vidas, y todas luchando por el derecho a hablar a través de su boca. Huberman confirma esto cuando estudia los conflictos entre diferentes redes neuronales. Observa literalmente diferentes partes del cerebro compitiendo por el control de las decisiones, como políticos debatiendo en una reunión. Pero aquí está lo que es aún más extraño. Jung descubrió que puedes conversar con estos complejos. Puedes negociar con ellos, incluso llegar a acuerdos. Desarrolló una técnica llamada imaginación activa, una forma de dialogar directamente con estas entidades internas, de comprender qué querían, por qué actuaban de determinada manera. Y los resultados eran impresionantes. Pacientes que sufrían de depresión descubrieron que existía una entidad dentro de ellos que intentaba protegerlos de más sufrimiento, manteniéndolos aislados,
manteniéndolos a salvo. Pacientes con ansiedad descubrieron que existía una entidad hipervigilante, constantemente buscando amenazas, intentando mantenerlos vivos. Cada síntoma psicológico tenía una entidad detrás. Cada patrón de comportamiento tenía una explicación interna. Y cuando las personas aprendían a conversar con estas entidades, los síntomas comenzaban a desaparecer. Huberman observa algo similar cuando estudia la meditación y el mindfulness. Nota que las personas que desarrollan conciencia metacognitiva, la capacidad de observar sus propios pensamientos, comienzan a percibir estas diferentes voces internas, y cuando esto sucede, ganan más control sobre sus vidas. Es como si la conciencia fuera un maestro intentando coordinar una orquesta de músicos rebeldes, cuando no sabes que los músicos están ahí. Tocan lo que quieren, pero cuando aprendes a escucharlos, puedes empezar a dirigir la música. Pero existe un problema del que ni Jung ni Huberman hablan abiertamente. ¿Y si estos complejos autónomos no son solo productos de tu mente? ¿Y si son algo más? Jung lo sospechaba. En sus escritos privados, sugería que algunos complejos parecían tener un conocimiento que trascendía la experiencia individual, como si fueran entidades externas que de alguna manera se hubieran adherido a la psique humana. Nunca publicó estas teorías. Eran demasiado radicales, demasiado peligrosas. Pero Huberman ha encontrado evidencia que apoya esta posibilidad. En sus estudios sobre psicodélicos y estados alterados de conciencia, ha observado que las personas relatan consistentemente contacto con entidades independientes, seres que parecen tener sus propias agendas, sus propias personalidades, sus propios conocimientos, y estas entidades, con frecuencia, se parecen a los complejos autónomos que Jung describió. La diferencia es que Jung encontró estas entidades en la psique de personas normales. Huberman solo las encuentra cuando las personas están en estados alterados de conciencia. Pero ¿y si la diferencia no se trata del estado de conciencia? ¿Y si se trata de la capacidad de percibir lo que siempre ha estado ahí? ¿Y si estos complejos autónomos son realmente entidades independientes que coexisten con nosotros, que viven dentro de nuestra mente como huéspedes indeseados que nunca firmaron un contrato de alquiler? Esta posibilidad lo cambia todo, porque si fuera verdad, entonces nunca estamos realmente solos. Siempre hay alguien o algo observando, escuchando, influenciando, y quizás, solo quizás, es por eso que Huberman nunca habla de Jung públicamente, porque conectar estos puntos llevaría a preguntas que la ciencia aún no está preparada para responder. Preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, sobre los límites de la individualidad, sobre lo que realmente significa ser humano. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que Jung descubrió y que Huberman confirma indirectamente todos los días. Estos complejos autónomos no son solo observadores pasivos de tu vida, son participantes activos, influyen en tus emociones, tus decisiones, tus relaciones, y tienen su propia agenda. Jung descubrió que diferentes complejos pueden tener objetivos conflictivos. Uno puede querer que tengas éxito, otro puede querer que fracases, uno puede querer que te acerques a la gente, otro puede querer que te aísles. Es como tener un consejo de administración en tu cabeza. Y nunca llegan a un acuerdo sobre nada. Huberman observa esto cuando estudia los conflictos neuronales internos. Ve literalmente diferentes partes del cerebro tirando de la persona en direcciones opuestas, como si hubiera una guerra civil sucediendo dentro de la mente,
Y la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que esta guerra está sucediendo. Solo sienten los efectos, la indecisión, el autosabotaje, la sensación de estar luchando contra sí mismo. Pero cuando entiendes que existe un complejo autónomo trabajando contra tus objetivos conscientes, todo comienza a tener sentido. Esa voz en tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente bueno, es un complejo autónomo. Esa compulsión inexplicable de procrastinar cuando tienes algo importante que hacer, es un complejo autónomo. Esa tendencia a sabotearte cuando las cosas van demasiado bien, es un complejo autónomo. Y no lo están haciendo para hacerte daño. Creen sinceramente que te están protegiendo de algo peor. El complejo que te hace procrastinar puede estar intentando protegerte del miedo al fracaso. El complejo que te sabotea puede estar intentando protegerte del dolor de perder algo importante. Cada comportamiento autodestructivo tiene una intención protectora detrás. Jung lo entendió y desarrolló formas de negociar con estos complejos, de comprender sus preocupaciones, de encontrar formas alternativas de obtener la protección que intentaban ofrecer. Y cuando esto sucedía, los comportamientos autodestructivos simplemente desaparecían. Huberman confirma esto cuando estudia la neuroplasticidad y el cambio de comportamiento. Observa que los cambios más duraderos ocurren cuando las personas logran comprender la función adaptativa detrás de los comportamientos que quieren cambiar. Cuando entiendes que tu cerebro está haciendo algo por una razón específica, puedes trabajar con él para encontrar una mejor solución. Es exactamente lo que Jung hacía con los complejos autónomos. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Jung descubrió que algunos complejos autónomos tenían un conocimiento que la persona consciente no poseía. Podían resolver problemas que la mente racional no podía resolver. Podían tener ideas que trascendían la educación formal de la persona. Era como si existieran otras inteligencias operando dentro de la misma mente. Huberman encuentra evidencia de esto cuando estudia la intuición y la creatividad. Observa que las mejores soluciones frecuentemente emergen de redes neuronales que operan por debajo del umbral de la conciencia, como si existiera una inteligencia paralela procesando información independientemente. Es un fenómeno que ya has experimentado. Estás intentando resolver un problema complejo. Luchas con él durante horas. Te frustras, desistes y entonces, de la nada, la solución aparece en tu mente como si alguien hubiera susurrado la respuesta en tu oído. ¿Quién susurró? Jung diría que fue un complejo autónomo, una entidad interna que trabajaba en el problema independientemente de su mente consciente. Huberman diría que fueron redes neuronales operando en paralelo, procesando información a un nivel subconsciente, dos explicaciones diferentes para el mismo fenómeno. Pero existe una diferencia crucial entre estas dos perspectivas. Jung creía que podías desarrollar una relación consciente con estos complejos. Podías aprender a acceder a su sabiduría de forma deliberada. Huberman se centra más en optimizar las condiciones para que estos procesos subconscientes funcionen mejor. Sueño adecuado, ejercicio, meditación, estados alterados de conciencia. Ambos funcionan, pero el enfoque de Jung es más personal. Porque cuando aprendes a conversar con tus complejos autónomos, descubres cosas sobre ti mismo que nunca supiste que existían. Descubres miedos que nunca admitiste tener, deseos que nunca tuviste el valor de reconocer, sabiduría que nunca supiste que poseías. Es como descubrir que tienes vecinos que viven en tu casa desde hace años y tienen historias fascinantes que contar. Pero hay un lado oscuro en todo esto. Jung también descubrió que algunos complejos autónomos pueden ser
hostiles. Encontró entidades internas que parecían deleitarse con el sufrimiento de la persona, que saboteaban deliberadamente cualquier intento de felicidad o éxito, que parecían tener una agenda propia que no incluía el bienestar del huésped. Jung llamaba a estas entidades complejos de la sombra, y eran los más peligrosos, porque eran los más difíciles de detectar. Operaban en los márgenes de la conciencia, influenciando pensamientos y comportamientos de formas sutiles, susurrando dudas, plantando miedos, creando autosabotaje, y la persona nunca se daba cuenta de que estaba siendo manipulada. Huberman observa algo similar cuando estudia la depresión y la ansiedad. Ve patrones neuronales que parecen perpetuarse independientemente de las circunstancias externas, como si el cerebro hubiera desarrollado un programa autodestructivo que se ejecuta en segundo plano. Un programa que la persona consciente no autorizó y que con frecuencia trabaja contra sus mejores intereses. Es exactamente lo que Jung describió como complejos de la sombra, y aquí está la parte más aterradora. Jung descubrió que estos complejos sombríos pueden fortalecerse con el tiempo, pueden volverse más sofisticados, más influyentes, más autónomos, como si fueran parásitos psicológicos que crecen alimentándose de la energía vital de la persona. Huberman no usa este lenguaje, pero observa patrones similares cuando estudia las adicciones y los comportamientos compulsivos. Ve redes neuronales que se vuelven progresivamente más dominantes, que secuestran cada vez más recursos cerebrales, que asumen cada vez más control sobre el comportamiento de la persona. Es como si fueran entidades internas que están gradualmente tomando el control de la mente huésped, y cuando esto sucede, la persona comienza a sentirse como si ya no fuera dueña de su propia vida, porque, de cierta forma, ya no lo es. Ahora estás comenzando a entender por qué Huberman no habla de esto públicamente, por qué evita conectar sus estudios con los descubrimientos de Jung, porque admitir que podemos ser literalmente poseídos por entidades psíquicas internas, que nuestra mente puede ser secuestrada por programas que no autorizamos. Eso cambiaría fundamentalmente cómo vemos la responsabilidad personal. Si no estás realmente al control de tus decisiones, si existen otras entidades influenciando tus pensamientos y comportamientos, entonces, ¿quién es realmente responsable de tus acciones? Es una pregunta que nuestra sociedad no está preparada para responder. Pero Jung no tenía miedo de esta pregunta. Se sumergió profundamente en la exploración de estos complejos autónomos, y lo que descubrió fue tan aterrador como liberador. Descubrió que, aunque podemos ser influenciados por estas entidades internas, no somos completamente impotentes contra ellas. Existe una forma de recuperar el control, pero requiere algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a hacer. Requiere que aceptes una verdad que va contra todo lo que te enseñaron sobre quién eres. Requiere que abandones la ilusión de que eres una persona única e integrada. Requiere que reconozcas que eres, en realidad, una confederación de entidades internas compitiendo por el control. Y una vez que aceptas esta verdad, puedes comenzar a trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de volverse consciente de todos los aspectos de tu psique, incluyendo aquellos que preferirías ignorar. Huberman tiene un nombre diferente para esto. Lo llama metacognición, la capacidad de observar tus propios procesos mentales, de volverse consciente de los patrones automáticos que gobiernan tu comportamiento. Es lo mismo, diferentes palabras para el mismo proceso transformador, pero aquí es donde se pone interesante.
Jung descubrió que no puedes simplemente combatir estos complejos autónomos, no puedes intentar eliminarlos o suprimirlos, porque son más inteligentes de lo que piensas. Saben cómo esconderse, cómo operar en los márgenes de tu conciencia, cómo influir en tus pensamientos sin que te des cuenta. Intentar luchar contra ellos es como intentar luchar contra tu propia sombra. Cuanto más luchas, más fuerte se vuelve. Huberman confirma esto cuando estudia la supresión de pensamientos. Observa que intentar no pensar en algo solo fortalece las redes neuronales asociadas a ese pensamiento. Es el efecto del oso blanco. Cuanto más intentas no pensar en el oso blanco, más piensas en él. Los complejos autónomos funcionan de la misma manera. Cuanto más intentas ignorarlos, más influyentes se vuelven. Entonces, ¿cuál es la solución? Jung descubrió algo revolucionario. En lugar de luchar contra estos complejos, necesitas aprender a negociar con ellos. Necesitas entender qué quieren, por qué están haciendo lo que hacen, qué necesidad están intentando satisfacer. Y entonces necesitas encontrar una forma de satisfacer esa necesidad de una manera que no sabotee tu vida consciente. Es como hacer diplomacia interna, como ser un mediador entre diferentes facciones de tu propia mente. Pero ¿cómo exactamente haces esto? Jung desarrolló una técnica específica, y Huberman, sin mencionar a Jung, confirma que esta técnica funciona a través de sus investigaciones sobre neuroplasticidad. La técnica se llama imaginación activa y es uno de los descubrimientos más importantes de la psicología que casi nadie conoce. Funciona así: entras en un estado meditativo, no completamente relajado, pero tampoco completamente alerta. Jung llamaba a esto estado crepuscular de la conciencia. Es el estado entre estar despierto y dormir. Huberman estudia este mismo estado al investigar sobre la creatividad y la intuición. Descubrió que es en este estado específico de conciencia donde la red neuronal por defecto se activa con mayor intensidad. Es cuando los complejos autónomos se vuelven más accesibles. En este estado, permites que imágenes espontáneas surjan en tu mente. No intentas controlarlas, no intentas dirigirlas. Simplemente observas lo que emerge y entonces interactúas con esas imágenes como si fueran personas reales. ¿Parece una locura? Jung pensó que podría estar enloqueciendo cuando comenzó a hacer esto, pero los resultados eran innegables. Los complejos autónomos comenzaron a revelarse, comenzaron a hablar, comenzaron a explicar sus motivaciones. Y una vez que Jung comprendió lo que querían, pudo comenzar a trabajar con ellos. Huberman observa algo similar cuando estudia estados alterados de conciencia inducidos por psicodélicos. Las personas reportan consistentemente conversaciones con entidades internas, entidades que ofrecen perspectivas, que explican patrones de comportamiento, que sugieren soluciones a problemas psicológicos. La diferencia es que Jung podía acceder a estas entidades sin sustancias, únicamente a través de la imaginación activa, y enseñó esta técnica a sus pacientes. Los resultados fueron extraordinarios. Una mujer que sufría de depresión crónica descubrió un complejo autónomo que visualizó como una niña triste escondida en un sótano oscuro. Cuando le preguntó a la niña por qué estaba triste, la niña explicó que intentaba protegerla de más decepciones, manteniéndola aislada del mundo. A través del diálogo con esta niña interior, la mujer logró negociar una nueva forma de protección, una forma que no requería aislamiento total, y la depresión comenzó a disiparse. Un hombre que luchaba contra las adicciones descubrió un complejo que visualizó como un guardián feroz en la puerta de su mente.
El guardián explicó que intentaba protegerlo del dolor emocional a través de la anestesia química. Cuando el hombre logró mostrar al guardián formas alternativas de lidiar con el dolor emocional, la adicción perdió su fuerza compulsiva. Caso tras caso, Jung observó el mismo patrón. Cuando las personas aprendían a dialogar con sus complejos autónomos, los síntomas psicológicos comenzaban a desaparecer naturalmente. Huberman confirma estos resultados cuando estudia terapias que se enfocan en la autocompasión y la aceptación. Observa que los enfoques que trabajan con los síntomas en lugar de contra ellos tienden a ser más efectivos a largo plazo. Es exactamente lo que Jung estaba haciendo, trabajando con los complejos en lugar de contra ellos. Pero existe un aspecto aún más profundo del descubrimiento de Jung, algo que él llamaba la función trascendente. Descubrió que cuando consigues establecer un diálogo consciente entre diferentes complejos autónomos, algo extraordinario sucede. Una nueva perspectiva emerge, una perspectiva que trasciende los conflictos internos. Es como si una tercera voz apareciera. Una voz que puede ver más allá de las limitaciones tanto de la mente consciente como de los complejos individuales. Jung creía que esta era la verdadera voz del sí mismo, la totalidad integrada de la psique, la persona en la que podrías convertirte si consiguieras armonizar todas las diferentes facetas de tu mente. Huberman encuentra evidencia neurológica para esto cuando estudia los estados de flujo y las experiencias trascendentales. Observa patrones únicos de actividad cerebral donde diferentes redes neuronales comienzan a sincronizarse, como si diferentes músicos de una orquesta finalmente encontraran un ritmo común. Y cuando esto sucede, las personas reportan una sensación de plenitud, de completitud, de estar finalmente en casa dentro de su propia mente. Es la individuación que Jung describió. El proceso de convertirte en quien realmente eres a través de la integración consciente de todos los aspectos de tu psique. Pero aquí está lo que es realmente fascinante. Jung descubrió que este proceso no sucede solo a nivel individual. Observó patrones similares en culturas enteras. Comenzó a sospechar que existen complejos autónomos colectivos, entidades psíquicas que influyen en grupos enteros de personas, que moldean movimientos sociales, que dirigen el curso de la historia. Jung llamaba a esto el inconsciente colectivo y creía que estaba poblado por arquetipos, patrones universales de comportamiento que trascienden las culturas individuales. Huberman encuentra evidencia de esto cuando estudia las neuronas espejo y el contagio emocional. Observa que las emociones y los comportamientos pueden extenderse a través de poblaciones enteras siguiendo patrones neurológicos específicos, como si existieran redes neuronales que se extienden más allá de los cerebros individuales, conectando mentes a través de mecanismos que aún no comprendemos completamente. Es una idea radical, la idea de que nuestra individualidad puede ser, en 1900, parte, una ilusión, que todos somos parte de una mente colectiva mayor que opera a través de complejos arquetípicos. Y si esto es cierto, entonces las implicaciones son monumentales. Significa que los problemas que enfrentas en tu vida personal pueden estar conectados a patrones que se extienden mucho más allá de ti, que tus luchas internas pueden ser reflejos de conflictos colectivos que están sucediendo a una escala mucho mayor. Jung observó esto cuando estudió movimientos políticos y religiosos. Vio cómo arquetipos específicos podían poseer poblaciones enteras.
cómo complejos colectivos podían dirigir el comportamiento de millones de personas simultáneamente. Y vio cómo estas posesiones colectivas podían llevar tanto a la creatividad extraordinaria como a la destrucción en masa. Huberman no habla de esto directamente, pero sus investigaciones sobre influencia social y neuronas espejo sugieren mecanismos a través de los cuales esto podría suceder cuando entiendes que tu mente individual está conectada a redes mayores de influencia psíquica. Comienzas a percibir que la individuación no es solo un proceso personal, es también un acto de responsabilidad colectiva. Cuando te vuelves consciente de tus propios complejos autónomos, te vuelves menos susceptible a la posesión por complejos colectivos, te vuelves más resistente a la manipulación emocional en masa. Es por eso que Jung consideraba la individuación no solo un proceso de sanación personal, sino un acto de servicio a la humanidad. Y tal vez sea por eso que Huberman, incluso confirmando los descubrimientos de Jung a través de sus investigaciones, duda en conectar estos puntos públicamente, porque reconocer la realidad de los complejos autónomos y de los arquetipos colectivos cambiaría fundamentalmente cómo vemos las cuestiones de responsabilidad individual e influencia social. Cambiaría cómo vemos la política, cómo vemos los medios de comunicación, cómo vemos la educación, cómo vemos la terapia. Sería una revolución en la comprensión de la naturaleza humana, pero hay algo aún más profundo aquí. Algo que Jung descubrió en sus últimos años, algo que él denominó sincronicidad. Comenzó a observar que, cuando las personas atravesaban el proceso de individuación, sucesos extraños comenzaban a ocurrir en sus vidas, coincidencias significativas, encuentros improbables, oportunidades que surgían en el instante preciso en que se necesitaban, como si el universo externo respondiera a los procesos internos de integración psíquica. Jung sospechaba que esto no era mera casualidad. Creía que existía una conexión profunda entre la psique individual y el tejido mismo de la realidad. Que cuando armonizabas tus complejos internos, también te armonizabas con fuerzas mayores que operaban en el universo. Huberman encuentra indicios de esto al estudiar estados alterados de conciencia y experiencias místicas. Observa que las personas que experimentan transformaciones psicológicas profundas, con frecuencia relatan cambios correspondientes en sus circunstancias externas, como si la realidad externa fuera, de alguna manera, un reflejo de la realidad interna. Es una idea que trasciende la neurociencia convencional. Sugiere que la conciencia y la realidad podrían estar interconectadas de formas que aún no comprendemos. Y quizás esto es lo que realmente atemoriza a la gente sobre los descubrimientos de Jung. No solo la idea de que somos múltiples entidades habitando el mismo cuerpo, sino la idea de que nuestra vida interna puede estar conectada a la estructura fundamental de la realidad, que cuando cambiamos internamente, el mundo a nuestro alrededor también cambia. Es una responsabilidad enorme y una oportunidad extraordinaria. Porque si Jung estaba en lo cierto, entonces cada persona que pasa por el proceso de individuación no solo se está curando a sí misma, está contribuyendo a la cura colectiva de la humanidad. Está ayudando a resolver conflictos que se extienden mucho más allá de su experiencia personal. Está participando en la evolución de la conciencia humana. Y quizás eso es lo que Huberman realmente ha confirmado, incluso sin decirlo explícitamente. Que tenemos el poder de transformar no solo nuestras propias vidas, sino la realidad que nos rodea a través del trabajo consciente con los complejos autónomos que viven dentro de nosotros. La pregunta es, ¿estás preparado para asumir esa responsabilidad?
¿Estás preparado para descubrir quién reside realmente dentro de tu mente? ¿Estás listo para convertirte en el director de la orquesta interna que ha estado tocando la banda sonora de tu vida? Porque una vez que aceptas que no estás solo dentro de tu propia cabeza, todo cambia. Dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a trabajar contigo mismo. Dejas de sentirte víctima de tus propios pensamientos y comienzas a sentirte como un colaborador en el proyecto de tu propia vida. Dejas de buscar soluciones externas para problemas internos y comienzas a encontrar aliados donde antes solo veías enemigos. Y quizás, solo quizás, descubras que la persona que siempre quisiste ser ya estaba ahí todo el tiempo, solo esperando que dejaras de luchar el tiempo suficiente para escuchar lo que tenía que decir. Los complejos autónomos no son tus enemigos. Son tus consejeros no invitados, tus protectores no solicitados, tus colaboradores no reconocidos. Y cuando aprendes a trabajar con ellos en lugar de contra ellos, descubres un poder que nunca supiste que poseías. El poder de vivir una vida consciente, una vida integrada, una vida verdaderamente tuya. Eso es lo que Jung descubrió. Eso es lo que Huberman confirmó, y eso es lo que no quieren que sepas. Porque una persona verdaderamente individuada es una persona verdaderamente libre. Y las personas libres son peligrosas para los sistemas que dependen del control. Por eso el silencio, por eso la omisión, por eso la vacilación en conectar los puntos. Pero ahora lo sabes, y el conocimiento es responsabilidad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir viviendo como si fueras una entidad única, luchando contra fuerzas misteriosas? ¿O vas a comenzar a vivir como una confederación consciente de diferentes aspectos, trabajando juntos hacia un objetivo común? La elección es tuya. Siempre lo ha sido. La diferencia es que ahora sabes que existe una elección que hacer. Y quizás eso sea todo lo que necesitabas saber.